Ok, volviendo al tema, ¿verdad? Vemos como les decía, esta zona es bastante importante. Los Balcanes históricamente han estado en la disputa de grandes imperios y bueno, y también pues hay pueblos históricos que viven acá. Por ejemplo, estos son los serbios, ¿verdad? Los albaneses, los croatas, son pueblos eslavos, pueblos germánicos que pues tienen su gran historia ahí, su gran bagaje cultural, que pues han estado siempre dentro de algún gran imperio, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial eh, se genera una nueva república, que es la República de Yugoslavia. Aquel país, no sé si se acuerdan, en la Guerra Fría que les decía que era un país no alineado, ¿no? Que hablamos de Josip Broz Tito. Bueno, Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial poseyó gran parte del territorio, Dalmacia, parte de Eslovenia, Montenegro, Croacia y Bosnia estaban en manos de Italia y Eslovenia y Serbia bajo el dominio alemán, mientras que Macedonia y Yugoslavia en su mayoría eran controladas por Bulgaria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que básicamente esta zona estaba en manos de mucha gente, ¿verdad? Que es producto de la República de Yugoslavia que va a encontrar pues una estabilidad dentro de esta gran división, ¿verdad? Que habían generado pues estos imperios, ¿no? Con la llegada de Joseph Broz Tito, que es este personaje que tenemos acá, sea una lucha por la libertad y bueno, el gobierno de Joseph Broz Tito gana. Joseph Broz Tito era una persona comunista que había estudiado comunismo en la escuela rusa, ¿verdad? Y cuando llega, hace una República Federal Socialista de Yugoslavia. Durante su gobierno, pues hay un crecimiento económico sumamente importante, crea limitaciones a la Iglesia Católica y limita la intervención de Estados Unidos y eliminó básicamente la oposición y tiene un doble juego. Es decir, la Unión Soviética los va a ayudar y Estados Unidos también. Es ahí donde, por ejemplo, él ve lo mejor de ambos mundos, por ejemplo. Tiene el apoyo de Estados Unidos y tiene el apoyo de la Unión Soviética. Y esto es sumamente importante para una pues, nación emergente. ¿Qué pasa? Bueno, que en Yugoslavia es sumamente amplio, como les dije, históricamente había, por ejemplo, pueblos originarios y pueblos que estaban ahí que pues no se sentían parte de los imperios, por ejemplo, bueno, lo vimos en la Primera Guerra Mundial como un movimiento nacionalista llamado la Mano Negra intentaba, por ejemplo, salir del imperio austrohúngaro, que era donde estaba Serbia, ¿verdad? Y bueno, en la década de los 70 hay varias huelgas, sobre todo de los serbios que pues tenían ahí un recelo contra los croatas, los bosnios contra los albaneses y así sucesivamente. Con la muerte de Joseph Broz Tito, esta unidad que se había generado pues cae y vienen una serie de guerras que se llaman las guerras yugoslavas, que es la separación entre Eslovenia y Croacia. El conflicto se transformó en una guerra de guerrillas, ¿verdad? En la cual toda la antigua Yugoslavia pues se desploma, ¿ok? Capitalismo con Estados Unidos va a ser el principal proveedor de armas, van a ayudar a todas estas guerras a hacer, ¿verdad? Hay una alta manipulación mediática y va a haber una fragmentación de la zona, ¿verdad? Y el conflicto Serbia-Croacia va a ser sumamente importante. Como ven acá, este es un mapa de las naciones actual de la zona de los Balcanes, ¿verdad? Y el conflicto de Serbia contra Croacia llega hasta Bosnia y Herzegovina y se da un duelo de tres, es decir, los serbios de Bosnia y Herzegovina y los croatas de Bosnia y Herzegovina contra los musulmanes de Bosnia y Herzegovina. Es decir, tras de que es un conflicto político, étnico, también es religioso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a estar los cristianos contra los musulmanes. ¿Ok? Eh, para evitar pues más cuestiones, la ONU crea la Operación Flash, Operación Tormenta, que busca básicamente una serie de bombardeos. Y en 1994 se firma la paz entre Croacia y Bosnia y Herzegovina y pues se reconoce a Croacia como un país, ¿verdad? Esto genera, por ejemplo, que Croacia nazca como nación, ¿ok? Y luego también Bosnia y Herzegovina como un país también nuevo.
Kosovo, Macedonia y la isla Serbia siguen en conflictos, ¿verdad? Que básicamente hay una alta tensión política y racial entre estos gobiernos, ¿verdad? Que buscan autonomía, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Kosovo. En 1999 estalla la guerra de Kosovo, que básicamente lo que buscaba era la independencia de ese lugar, ¿ok? Que así lo logra conseguir. También, bueno, los macedonias y los serbios sureños empiezan una serie de conflictos y que resulta con la independencia de Montenegro, ¿verdad? En el 2004 se da el incidente de Kosovo, que es una serie de atentados que se dan ahí y bueno, lo que termina con Serbia, ¿verdad? Que es enorme, firmando un tratado internacional de paz con Macedonia, que está acá, ¿verdad? Eso en aras de evitar, por ejemplo, futuras guerras. En la actualidad, pues sí hay tensiones, sobre todo raciales. Bueno, hay un documental, voy a ver si lo puedo poner acá en algún momento, que lo pueden ver, creo que se los voy a pasar ahora. Eh, este documental trata sobre dos tipos, ¿verdad? Que son contratados por la NBA para, para jugar basquetbol. Y bueno, uno se radicaliza, ¿verdad? Y, y ya dejan de ser amigos. Vamos a ver si está acá. Vamos a ver imágenes. Ok, vamos a ver si lo puedo compartir. Este, mira, está en Netflix. Bueno, la cuestión de este documental trata la historia de Drazen Petrovic y Blade Divac, ¿verdad? Que son jugadores de básquetbol. Vamos a ver si lo pueden ver. Aquí está. Ok, ellos dos son basquetbolistas de Yugoslavia y en este, en este proceso pues bélico que que dejan de ser pues amigos, ¿verdad? Uno se radicaliza hasta que uno muere básicamente el documental lo que aborda es, por ejemplo, eh, pues las relaciones que había y como, por ejemplo, algo tan trivial como el baloncesto, pues logró unir a unas personas y luego se separaron producto pues, de las guerras, ¿verdad? Sumamente interesante, pueden llegar a verlo, está en Netflix al parecer, está en YouTube. Yo se los voy a pasar también y para que lo tengan ahí, lo puedan visualizar, pues las veces que sean necesarias. ¿Ok? Luego tenemos el conflicto de Ruanda y Burundi. Este es un conflicto sumamente complicado porque van a utilizar, vamos a ver, machetes dados por la ONU para llevar a cabo pues matanza. Para que tengamos en cuenta, eh, vamos a ver, esto es producto de un mal manejo colonial que se da por parte de Europa en dos etnias históricamente rivales, que una se llama Hutus y la otra Tutsi. Por ejemplo, en esta zona que ven acá, Ruanda y Burundi, milenariamente han existido dos grupos étnicos, ¿ok? Los Hutus y los Tutsis. ¿Qué pasa? Que los Hutus siempre han sido minoría frente a los Tutsis. ¿Qué quiere decir esto? Que son menos personas, ¿ok? La organización belga, es decir, cuando los belgas la época colonial tomaron control sobre esta zona, instauraron un sistema el cual puso a los Hutus, que son una minoría, encima socialmente de los Tutsis, ¿ok? Esto causó una serie de roces, es decir, por ejemplo, la minoría ahora ya no estaba abajo, sino que subió en la escalafón social y provocó que tenieran el poder. Mediante esto empezaron a generar una serie de asesinatos a tutsis, una serie de matanzas controladas, es decir, genocidios. ¿Por qué? Porque los que estaban en el poder eran los hutus, que era la minoría. ¿Ok? Pero en 1972, Ruanda gana la independencia
de Bélgica y exilia a los Tutsis hacia Burundi. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que eran minoría, llegaron al poder, se independizaron y echaron a la mayoría, que eran los Tutsis, al país del sur, Burundi. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en 1980, más de medio millón de ruandeses, Tutsis, estaban eh, refugiados. Pueden ver acá, por ejemplo, esto es un carnet, el cual, por ejemplo, es un carnet de la organización belga. Básicamente lo que hace es dividir a las personas por su etnia, ya sean Woko, Hutu, Tutsi, o, ¿verdad? Y dentro de esa cuestión tenía todos, ¿verdad? Pues debidamente identificados, ¿ok? Para 1980, como les decía, toda la mayoría de ruandeses tutsis estaban refugiados. Lo que pasa es que se organizan y formen un partido que se llama Frente Patriótico Ruandés, que básicamente busca la independencia y volver al lugar donde estaban históricamente los tutsis, que ahora era Ruanda, llamado por eso. En 1994 muere el presidente de Ruanda, que era Hutu, Habyarimana, y esto provoca una serie de caos y muertes que van a conocerse como las noches de los machetes, que son una masacre llevada, por ejemplo, por los medios de comunicación de Tutsis a Hutus. Entonces, los medios de prensa, los medios de comunicación van a hablar de cómo tienen que matar y maneras de matarlos, que son peores de cucarachas, ¿verdad? Esto lleva a que, por ejemplo, el gobierno belga y el gobierno francés envíen una operación que se llama la Operación Turquesa para evitar y parar esta masacre. Y bueno, para el 2002 se firmó la paz. Actualmente siguen habiendo roces. Por ejemplo, si quieren ver una película sobre esto, pueden ver Hotel Ruanda. Pues más o menos aguarda un poco ahí el conflicto de una manera pues claramente un poco más blanqueada, pero es interesante que lo puedan ver, ¿verdad? Y que puedan llegar a sus propias conclusiones. Y esto es algo que quiero que entendamos. Aquí no hay buenos ni malos, ¿verdad? No hay este, dicotomías, ¿verdad? Aquí hay personas que pues hacen cosas que son deslesnables, ¿verdad? Pero no quiero que, por ejemplo, lo cataloguen entre buenos y malos, ¿ok? Luego tenemos el conflicto de Sudán del Sur. Básicamente en Sudán del Sur es acá, un poquito para arriba, ¿verdad? De Ruanda y Uganda, que son estos, lo que acabamos de ver. Antes era un solo Sudán, ¿verdad? Pero el nacionalismo, ¿verdad? Esta cuestión que hemos hablado de sentirse superior a las otras personas, etcétera, etcétera, provocó ciertos roces que básicamente provocaron una guerra civil que se extendió de 1983 hasta el 2005, ¿verdad? Y que en el 2011, después de esta guerra, varios y un tortuoso proceso de paz, terminó con la independencia de Sudán del Sur. Es un país rico en petróleo, pero que tuvo una injusta redistribución de la riqueza y corrupción. Es un conflicto étnico. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, el que ven acá es Salva Kiir. ¿Ok? ¿Ok? Salva Kiir es uno de los principales, bueno, era el presidente y uno de los principales líderes políticos. ¿Ok? Eh, para entender un poco lo de Sudán del Sur, hay que decir que están dos etnias presentes aquí. Uno los Kir y otro los Dinkas, ¿ok? Cuando Salva Kiir intenta llegar al poder, tiene que entra en conflicto con un señor de apellido Machar, que es de la etnia Dinka. Ambos son de tribus diferentes. Y esto empieza, por ejemplo, a que Salva Kiir, que tiene el poder, empiece a cortar el agua, los alimentos y empieza a generar hambrunas y masacres de los Kir contra los Dinka. ¿Ok? Y esto ha provocado, por ejemplo, que casi 500.000 personas menores de 5 años mueran por hambre.
Es decir, son personas que les retienen los alimentos y los dejan morir de hambre. Mueren de hambre literalmente. ¿Ok? Vemos como un conflicto étnico, por ejemplo, perdón, político se transformó en un conflicto étnico de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se metieron sus tribus, ¿verdad? Y hay un asesinato de un grupo sobre otro. ¿De quiénes? De los Kir contra los Dinka. ¿Ok? Entonces también es un conflicto étnico. Ahora, el Estado Islámico. Esto lo han visto, ¿verdad? A lo largo de sus vidas. Esta es la bandera que habla del Estado Islámico. Es un califato. ¿Qué quiere decir esto? Que es un reinado musulmán. Solo debe haber un líder político y religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que es como que el Papa sea presidente y Papa al mismo tiempo, de todas las religiones católicas, de todas las regiones católicas. Es decir, como si nosotros no tuviéramos un presidente. Nuestro presidente sería Francisco I, ¿ok? Este califa es la voluntad de Mahoma en la tierra, ¿ok? Y se basa en la ley islámica que se encuentra en el Corán, ¿ok? O la Sharia, ¿ok? Actualmente el Estado Islámico tiene presencia en dos países, Irak y Palestina. Por eso se llama ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ¿ok? En inglés. Y influye en otros países, como cuál, como en Palestina. Por ejemplo, se cree que Hamas, que es el grupo que quiere el Estado Islámico en Palestina, pues está ahí teniendo sus cuestiones y parte de las justificaciones de Israel es eso. Irán también es uno de los países en los cuales, pues, ISIS tiene una gran injerencia porque el sueño de ellos es instaurar una gran nación árabe. ¿Ok? ¿Cómo nace ISIS? Bueno, Tawhid Wal al-Jihad básicamente inicia en el 2002 con una serie de transformaciones y un mensaje ahí, pues más, más de llamamiento, por ejemplo, a tomar las armas, ¿verdad? Y se incrementa este sentimiento, ¿verdad? Con la invasión de Irak y Tawhid al-Jihad se transforma en un grupo más radical llamado Al-Qaeda. ¿Ok? La máxima figura de este grupo se llama Zarqawi. Zarqawi es un líder muy interesante porque es un líder que fue entrenado por Estados Unidos para luchar contra el comunismo. ¿Recuerdan la Guerra Fría? Luchaban contra el comunismo. Bueno, ¿qué pasa? Que en esta época Estados Unidos, en los 70s, 80s y 90s, empieza a entrenar a los grupos islámicos para que luchen contra el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo se planteaba como un retroceso para sus eh, leyes, ¿verdad? O sea, lo ven como algo prohibido. ¿Por qué? Porque el comunismo, entre otras razones, intentaba empoderar a la mujer, que la mujer trabajara, etcétera, etcétera. Y bueno, los musulmanes ven eso como algo prohibido. Entonces, Estados Unidos empieza a entrenar a estos grupos, les empieza a dotar de armas, etcétera, etcétera. Pero en el 2005, con la invasión de Irak, él y ya la no existencia del comunismo empiezan a tomar como enemigo a Estados Unidos. ¿Ok? Antes de eso ya lo veían como enemigo. Por ejemplo, tenemos el ataque del 2001 a las Torres Gemelas, ¿verdad? Con la invasión de Irak, todo esto se crea, ¿verdad? Se crea ISIS, que es Islamic State of Iraq. ¿Por qué? Porque Irak queda devastado, producto de esta guerra. Y básicamente cuando se crea ISIS hay un rechazo sobre las tribus suníes por su brutalidad. Recuerden que hay dos tipos de musulmanes. Los suníes, que son los más menos radicales, ¿verdad? Y los chiitas. Los chiitas son un poco más radicales y se toman más a pecho, por ejemplo, las enseñanzas de Mao. Eh, y esto provoca, por ejemplo, no sé si estaban vivos para la época, pero antes de que YouTube formara parte de Google, literalmente uno podía subir lo que fuese. Y Al Qaeda y tal Al-Jihad tomaron esa plataforma y empezaron a subir una serie de asesinatos a personas infieles que no consideraban fieles, ¿verdad? Antes uno podía ver decapitaciones de Al Qaeda en YouTube.
lo que quiero decir, ¿verdad? Eh, y bueno, esto provocó una serie de conflictos entre sunitas y, y chiitas. Bueno, termina con la instauración del Estado Islámico en Irak. En el 2013, producto de la primavera árabe, logran tener el control de Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad. Y el 2014 tomaron el poder de Fallujah y el Mosul, que son las dos principales ciudades de Siria, provocando el cambio del nombre a ISIS, que se llama Islamic State of Israel, of Iraq and Siria, que es muy importante. Esto del Estado Islámico, ¿verdad? Bueno, esto lo que vemos es un yihadista, básicamente los yihadistas son guerreros de Dios, ¿verdad? Ellos lo ven. Controla casi 40.000 kilómetros cuadrados, tiene ciudades históricas y sumamente importantes como el Mosul, Tikrit, Fallujah, Talafar, Raqqa, ¿verdad? Que son centros muy importantes de población. Esto ha provocado, por ejemplo, una crisis masiva de huidas de los países y de los centros de poder de la gente, sobre todo eh, de los sunitas, ¿verdad? Controla campos de petróleo, represas, carreteras, límites fronterizos. Se cree que tiene aproximadamente 9 personas, casi 10 viviendo en él y más de 2.000 millones de dólares en efectivo. Vende petróleo a grupos, ¿verdad? Y utilizan la extorsión. Si ustedes llegan ahí, es muy probablemente que pasen un mal momento, ¿verdad? Porque pueden ser secuestrados y ¿ok? ¿Sigue estando el Estado Islámico presente? Sí, claro que sí. Está presente y va a estarlo bastante rato, ¿verdad? Se ve que, por ejemplo, no creo que vaya a caer muy pronto. ¿Por qué son tan violentos? Bueno, básicamente son de la rama sunita, los que les decían, son los más ortodoxos y tienen una interpretación radical del Corán, que es su Biblia. Y creen que todos aquellos que no crean deben ser destruidos. Las capitaciones, crucifixiones y asesinatos en masa, sobre todo a cristianos y a judíos, son muy comunes, ¿verdad? Y los utilizan para temorizar los enemigos, ¿verdad? Básicamente eso. Ok, chicos, eso es más o menos lo que tenía planeado para hoy. ¿Qué tipos de preguntas vamos a tener sobre esto? Bueno, vamos a verla. Por ejemplo, bueno, estas de Bueno, dice, vea, el cambio que produjo la sociedad internacional con el colapso del socialismo real. ¿Qué pasó cuando cae el socialismo? Dice, las diferencias entre materia económica y desaparecieron. Jamás, ¿verdad? Es decir, las diferencias aún existen, ¿verdad? Hay diferencias étnicas, económicas y tal. Desde la eliminación de las posturas ideológicas difundidas por Estados Unidos y la Unión, Estados Unidos de América y la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que se eliminó el comunismo y se eliminó el capitalismo. Pues no, ¿verdad? Vean ahora la configuración de un mundo multipolar en términos de influencia económica e ideológica a nivel geopolítico impulsado por la globalización. Claro, la correcta es esta. ¿Por qué? Porque ya no estamos en un capitalismo y un comunismo, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, a la India, tenemos a China que están presionando sumamente fuerte en la economía. Tenemos a Brasil en el sur, ¿verdad? Es decir, ya no hay un mundo rígido entre dos, sino que ya hay varios polos, ¿verdad? Por ejemplo, con el nacimiento de las BRICS que hablábamos ahora. Vamos a ver la siguiente. Bueno, esto lo podemos ver, esta no. Vamos a ver. Ok, dice, en la guerra de Siria, las bombas fueron arrojadas sobre hospitales, escuelas, mercados, y entre otros. Más de 100 personas, incluyendo 26 niños, murieron durante el mes de julio de 2019. La Organización de las Naciones Unidas responsabilizó al gobierno del presidente Bashar al-Assad y a sus aliados internacionales, incluyendo a Rusia, por la pérdida de vidas civiles. En el texto anterior se hace referencia al conflicto que se desarrolla actualmente en Siria, el cual evidencia la vulnerabilidad de la población para promover la defensa efectiva de los derechos humanos, la ejecución de principios democráticos de la promoción de la paz y la tolerancia intercultural, o la aplicación de políticas inclusivas y solidarias que garanticen el desarrollo integral de las personas. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces dice que está acerca del conflicto. Nos dicen que bombas cayeron sobre hospitales. ¿Ok? Y que mataron a 26 niños.
¿ok? Mientras que la Organización de las Naciones, responsabilidad del gobierno de Bashar al-Assad y a Rusia. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Vulneraron a la población para promover la defensa activa de los derechos humanos? Pues no, eso está mal, no es correcto. La ejecución de principios democráticos para la promoción de la paz y la tolerancia intercultural. Pues no, ¿verdad? Mm, la correcta. Ah, no, perdón, la correcta es la A. Claro que sí, la vulnerabilidad de la población para promover la defensa de los derechos humanos. Es decir, la población está vulnerable, no tiene derechos humanos. Entonces, aquí la correcta es la A. ¿Ok? Vamos a ver. Ajá. Bueno, estas son las tensiones entre Corea del Norte y el Sur, ¿verdad? Que lo hemos visto a lo largo del curso. Ambas sociedades son enemigas desde hace 7 décadas. Tras una guerra que nunca concluyó, se transformó en un campo de pugna entre ideologías y potencias mundiales. Corea del Sur capitalista, Corea del Norte comunista. El sur en una economía estable apoyada por el poderío absoluto de Estados Unidos de América y el norte con China de aliada es una sociedad hermética que con un amenazante programa luchar. Bueno, entonces aquí la correcta las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Enfrentamiento en la región de los Balcanes, pues no, ¿verdad? Hablamos de los Balcanes como una zona muy importante, una zona que étnicamente ha estado dividida, que ha posado y formado parte de diferentes imperios, ¿verdad? Entonces, no, y diferencias étnicas entre el norte y el sur de Burundi. Bueno, habíamos hablado que eso hablaba de Hutus, de Tutsis, ¿verdad? Entonces, aquí la correcta, dice, genocidios como el de Sudán y Ruanda evidenciaron un escenario de violación de los derechos humanos que reclamaron la comunidad internacional. ¿Cuál es la acción que deben fomentarse en las sociedades contemporáneas para evitar este tipo de actos? A. Promover el respeto y la diversidad étnica y cultural. B. Imponer la pena de muerte a los diversos delitos contra la propiedad. O D. Eliminar las diferencias en las manifestaciones culturales de la eh, persona. Bueno, aquí la correcta es la A, ¿verdad? Claramente promover el respeto y la diversidad para evitar este tipo de conflictos étnicos y religiosos, ¿no? Bueno, este podemos verlo, dice narcotráfico, la calamidad de los siglos XX y XXI. Dice su proliferación se debe a un conjunto de causas enraizadas en la cultura de la sociedad. En los años 80 es cuando se produjo el verdadero auge de este negocio como una calamidad. Espacio en blanco en relación con los problemas y connotaciones del narcotráfico en Centroamérica, ¿cuál implicación social de este problema completa el recuadro anterior? Afecta solo a las poblaciones consumidoras de droga, porque sus familias sufren las consecuencias negativas y sociales del resto de la sociedad, no se ve afectado. Bueno, eso es una mentira, ¿no? Eh, por ejemplo, si eso fuese cierto, que solo la familia eh, de las personas que consumen viven las consecuencias de las drogas, pues, bueno, esto es una falacia, no es así, ¿verdad? No solo las personas que consumen ven los problemas de las drogas, sino todos los demás como sociedad, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la afectación con personas en callejización, el problema de la inseguridad social, las balaceras que se dan, ¿verdad? Por las luchas de territorios, etcétera, etcétera. Los gobiernos enfrentaron el problema con la aprobación de leyes, penas más fuertes y creación de controles más estrictos en las fronteras comunes para evitar la comercialización. Bueno, esto sí, los gobiernos lo han hecho, han aprobado leyes, pero bueno, han sido infructuosas. Creo que la B es la correcta. Se ha generado una grave situación de violencia cotidiana contra la ciudadanía, una creciente inseguridad, asesinatos, sobornos, extorsiones que causan tensión y crisis en la región. Pero la correcta es esta. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando que el narcotráfico es una calamidad, es decir, es un mal. Y la que va en, en acorde con esta es esto. ¿Se ha generado una grave situación de violencia cotidiana? Claro que sí. Por ejemplo, vean Limón, cuántos asesinatos hay ahí por día por el narcotráfico. Una creciente inseguridad. Claro, si yo estoy en un lugar donde asesinan a 10 personas al mes, ¿voy a estar seguro? Pues no. ¿Hay asesinatos? Pues sí. ¿Hay sobornos? Sí. ¿Hay extorsiones? Claro que sí. Entonces la correcta es la C. ¿Ok? Vamos a ver esta última. No, esto es de origami poblacional, eso ya no se ve. Vamos a ver. Guerra Fría, Guerra Fría, Guerra Fría. Ajá, ok. Esta es de las clases pasadas de esto. Se inició como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad.
Entonces, ¿de qué están hablando? De un país que se llama Siria. El conflicto se desarrolló desde el 2011 en un contexto de sufrimiento, desesperación y violencia. En algunas zonas del país se sigue generando la entrega de ayuda humanitaria y en otras continúa siendo extremadamente difícil acceder debido a constantes ataques a la escasa seguridad, la limitación de movimientos y la imposición de restricciones. La información anterior identifica el drama humano contemporáneo que vive la población en conflicto llamado A Siria, B Ruanda o B Pakistán. ¿Ok? Esto es Siria. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es Siria. Siempre que hablen de Bashar al-Assad, es Siria. ¿Sí? Entonces, Siria es la respuesta correcta. Vamos a ver la siguiente. Situación geopolítica en a partir del 25 de julio de 1950, las tropas del norte, apoyadas por China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cruzaban el paralelo 38 y invadían el sur. Estaba respaldado por Estados Unidos de América. Así empezó el primer conflicto de la Guerra Fría. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el bloque comunista y occidente se enfrentaban militarmente. El resultado fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, que acabaría con 3 años después, con millones de muertos y ciudades enteras arrasadas. Más de 70 años después, las heridas de su conflicto siguen abiertas y sus consecuencias persisten. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Corea del Norte y Corea del Sur, Ucrania y Georgia o Palestina y Siria. Bueno, aquí la correcta es Corea del Norte y Corea del Sur. Creo que siempre que entendamos que el paralelo de 38 dividía al norte y al sur, que China y la Unión Soviética apoyaban el norte, ¿verdad? Y que aún sigue pendiente, ¿verdad? Es la respuesta correcta. Ok, vamos con esta última para ya terminar. Esta es de los Balcanes. En el momento de la desintegración de la antigua Yugoslavia en la región, se localizan diferentes grupos étnicos, albaneses, búlgaros, croatas, serbios, eslovenos, musulmanes, macedonios, montenegrinos, entre otros. Esta situación ha generado una serie de conflictos, desde el elemento étnico hasta estado presente. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que básicamente en esta zona hay muchas etnias y que siempre han habido roces entre ellas. La información anterior hace referencia a la naturaleza especial de los dramas humanos vividos como parte de los conflictos desarrollados en la región centroafricana, en la región de Medio Oriente, la región de los Balcanes. Bueno, ustedes ya saben que si está Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y tal, nos está hablando de la zona de los Balcanes. Entonces esa sería la correcta. Espero que haya quedado claro. Nos vemos la siguiente semana. Estos videos van a estar en YouTube. Por favor, véanlos, revísenlos, hagan lo que tengan que hacer con ellos. Y les voy a enviar unas prácticas para que las hagan. Necesito calificar un poco ahí, ver cómo están tus conocimientos y así puedes mejorar en esto. ¿Ok? Ok. Entonces, quedamos así. Vamos a ver. Muchas gracias, buenas noches, descansen y nos vemos.